Hola a todos, bienvenidos a Pebre FC. Mi nombre es Gonzalo y junto con Rodrigo vamos a hablar de fútbol en todas sus dimensiones y a nuestra manera, una manera que es un poco distinta, más basada en evidencia y más basada en datos que en opiniones. Hoy día queremos hablar de la suerte en el fútbol y finalmente responder la pregunta de si ganan los mejores. Para eso les trajimos dos casos y después vamos a debatir. Trajimos el caso del Newcastle y el caso del Borussia Dortmund. Así que, Rodrigo, te dejo el espacio para que nos cuentes acerca del Newcastle. Dale, gracias por la introducción. Vamos a la carne directamente, entonces. Sí, vamos de lleno. Directo a la A fin carne. de cuentas, nadie nos quiere ver hablar. Yo creo que nos quieren ver hablar de fútbol. Perfecto. Si es que nos quieren ver ahora. Si es que nos quieren ver. Yo te quiero contar una historia muy rápida. Es una historia que tiene que ver con el Newcastle United, ya el equipo tradicional de la liga inglesa, que ha estado históricamente o casi siempre relegado por los más grandes. Ya al gráfico de la derecha se puede ver la cantidad de títulos totales. Está ahí cercano a la medianía de tabla, ¿cierto? Siempre relegado por las grandes potencias del fútbol inglés. Ahí cuando tenéis títulos, estamos viendo títulos Premier, estamos viendo títulos, estamos Total. sumando la FA Cup, todo. Ah, ya. Estamos sumando las copas gatos, estamos sumando todo. Todo para adentro. Oye, los británicos tienen cada título, la Charity no sé qué, la Carabao Cup, Sí. Community Shield. Exactamente. Igual la Premier comenzó en 93, 92 me parece, 92. 92. Así que cuando uno ve esa foto, bueno, el Newcastle también se termina más o menos en la misma posición, no ha ganado ninguna Premier desde hace 27 años, así que vamos adelante. En términos de resultados de la liga, como les comentaba, acá partimos desde el 93, porque el 92 de hecho estaba jugando en la segunda división del fútbol inglés, ¿ok? Justo cuando partió la Se Premier. pegó un salto de la B al tercero. Así, sin escala. Hermoso. Como lo de Conce cuando subió a primera. Como la Unión San Felipe, que salió campeón segunda y primera en años consecutivos, ¿no? Con Lucho Santibáñez. Notable. Sí. Pero bueno, mira, déjame mostrarte el resultado histórico del Newcastle. Entonces, tuvo unas muy buenas temporadas, como tú mencionabas, a principios de los 90. Esto probablemente te acordáis tú de Alan Shearer, ¿no? Aquí está. Sí, pues, Shearer, el Ñol Solano. Exactamente, el equipazo que tenía el Newcastle en este tiempo. Posteriormente a eso tuvo una baja, de hecho se fue ahí de medianía hacia abajo, ¿cierto? Desde finales de los 90 hasta que a principios del 2000 volvió a tener como un protagonismo en la liga, ¿ya? Lamentablemente para los hinchas del Newcastle, a partir de ese momento vino una caída bastante sostenida, ahí con un par de títulos, bueno, llegó 14 en 2004, ¿cierto? Después se pegó una remontada y después fue cayendo paulatinamente hasta que el 2008 lamentablemente cayó a la segunda división, al Championship, ¿ok? Afortunadamente, para los hinchas del Newcastle, estuvo solamente un año en segunda división y luego volvió la temporada 2010 en una posición bastante parecido a lo que ha tenido en los últimos años, ¿cierto? Alrededor del 12, 13 lugar en la tabla. Bien, entonces estamos parados en el 2000. Igual es relevante ascender y quedar 12, porque, ¿cómo se llama? En general, por la diferencia de recursos que hay en la Premier, en general los equipos que recién ascienden tienen casi un pie de vuelta en el Championship. Es verdad. En un par de minutos te voy a contar un poco cuál era la estructura del equipo, pero tenía figuras como Colochini, Jonas Gutiérrez, tenía como un equipo que la verdad no era para segunda, pero tampoco era para pelear cosas importantes arriba en la Premier. Así que, pero es verdad, Vale. un buen punto, un salto que se pegó ahí, por lo menos en una zona que no corría peligro de descender. ¿Ya? Acá descienden en la Premier, solo para dejarlo claro, del puesto 18 al puesto 20. ¿Okay? Pero estamos en la temporada 2010 y les quiero contar lo que pasó el 2011. Entonces, como les conté, el 2010 fue un equipo bastante de medianía de tabla, ¿cierto? Un equipo bien promedio, un equipo que no estaba para grandes aspiraciones, pero el 2011 ocurrió un milagro, digámoslo así por ahora. 2011, la temporada 2011 y el equipo terminó quinto, ¿ya? Entonces uno se pregunta, wow, performance increíble, ¿no? Un equipo que se había preparado principalmente para no descender, para mantenerse, digamos, a salvo en la tabla, sin grandes aspiraciones, va y termina quinto, bajo cuatro grandes equipos, ¿cierto? Hay el Tottenham que se empezó a meter en los puestos altos, pero estaba el City, estaba el United con los petrodólares detrás, bueno, el Newcastle también está bajo empresarios también millonarios, así que es parte de la misma lógica. Entonces, ¿qué pasó acá? Parte de los expertos, sobre todo las casas de apuestas, no se lo creían esto, en términos de ellos habían apostado de que el equipo iba a estar probablemente o al descenso o peleando posiciones de descenso.
todos se sorprendieron. La plana, como podéis imaginarte, la plana ejecutiva del Newcastle estaban felices. Era un Me equipo imagino. muy barato, como tú mismo habías dicho, un equipo que venía de hace 2 años jugar la segunda división, pero de repente se pega este salto. Entonces, ¿qué hace un empresario ante buenos resultados con pocos recursos? Lo que él dice, voy a premiarlo. Quiero mantener esta base de equipo y ojalá potenciarlos para que el próximo año ya no sea de nuevo volver a puestos de relegación, sino que aspirar quizás a una Premier, que sabemos lo difícil que es. Entonces, ¿qué hizo el Newcastle? O en general mantenerse dentro de lo que es Europa, ¿cierto? El top 6 de Inglaterra va a Europa y eso igual te asegura como un influx de recursos que te permite sostener en el tiempo las performances. Exactamente. De hecho, al terminar quinto, entraron en la Europa League del año 2012. Hoy ¿Ya? estaba viendo, solo que te cambie el tema rapidito, ese es el campeonato donde Agüero hace el gol en el último minuto. Uy, sí, creo que sí. En verdad no estoy seguro, pero creo que sí. Porque estaba empatado en puntos y gana por diferencia de gol y por lo menos ese es el contexto que me acuerdo del gol de Agüero. Sí, creo que sí, bueno. Creo que sí. Está bueno para que lo chequemos, para que lo veamos después, lo pongamos sobre la mesa. Dale, Bueno, continúa, sorry. comentario. No, está bien, está bien. Entonces, ¿qué hizo la plana ejecutiva del Newcastle? Lo que hizo fue, primero, al técnico del equipo, el francés Perdue, le renovaron el contrato por 8 años. Dijeron, no, lo que conseguimos es con pocos recursos, sobreperformar, entonces lo renovamos. Pero no solamente eso, dijeron, vamos a cuidar nuestro equipo, como les mencioné, queremos la temporada siguiente ir por más. Entonces, renovaron también a dos de las principales figuras, los senegaleses Cissé y Va, que eran aparte eran goleadores del equipo y entre los goleadores de la liga. ¿Ok? Y además mantuvieron la columna vertebral del equipo, que como le había mencionado antes, es Jonas Gutiérrez, Fabricio Colochini en defensa y Tim Krul, que probablemente todos recuerdan ahí en el cambio con Silis en el Mundial 2014 cuando le atajó a Costa Rica 2 penales, ¿cierto? En los cuartos de final. Sí. Es una locura eso. Yo, de hecho, me parece haber escuchado que Krul no era conocido por atajar penales y que había sido solo una movida de poder de Van Gaal para poner nerviosos a los pateadores de Costa Rica. Conociendo a Van Gaal, probablemente sí. Era como cuando era Lehmann el arquero alemán, ¿cierto? Que leía los penales. Sí. Que los leía no tenía nada en el papel y desconcentraba cambiazos, desconcentraba... No, y además, claro, en ese partido Argentina había sacado todos los pateadores. Entonces, creo que el papel tenía la lista de los pateadores originales, pero no queda ninguno, porque habían sacado Riquelme, no queda ninguno. Exactamente. Solamente un efecto psicológico en el jugador. Sí, notable. No, y fue tremendo, porque cuando Krul entró, Silesen obviamente estaba enchuchado, de que te saquen un minuto antes de la serie de penales, pero fue el primero que salió a celebrar cuando atajó Krul y... bonito gesto de sí. Y hecho, bueno, después la otra definitiva penales que tuvo Holanda en este mundial no alcanzó a hacer el cambio, que fue contra Argentina, y la termina perdiendo. Había gastado todos los cambios, exacto. Había gastado todos los cambios. Igual ese partido debería haber terminado con Holanda ganado 3-0. Taylor Navas atajó un montón y aparte los palos. Me acuerdo por lo menos 2 palos, sí, uno de Snyder, otro de... Creo que eran 2 de Snyder. Pero fue así. Era bastante afortunada ese Costa Rica en general. Yo creo que la fase de grupos también sacó, bueno, de hecho ganó el grupo y debería haber sacado menos puntos que los que terminó sacando. Ganó el grupo con 7 puntos. Sí, exactamente. Pero fue un bonito ejemplo. Bueno, Krul era parte de este equipo, arquero titular del Newcastle 2011. Entonces, ¿dónde estamos parados? Estamos parados al final de la temporada 2011-2012, ¿cierto? El equipo se reforzó para el 2012, habían grandes expectativas, como le había comentado, van a jugar la Europa League. ¿Y qué pasó? Entonces, les quiero contar lo que pasó en 2012. Y el equipo cae al puesto 16, a solo 5 puntos de la relegación. O sea, el Wigan descendió con 36 puntos, Newcastle con 41 puntos. Entonces, la primera pregunta que quiero dejar planteada acá es, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber influido de tal manera que un equipo que terminó en el puesto quinto, que históricamente, digamos que los últimos 10 años había estado variando del 10º puesto hacia abajo, de repente se pega un salto al quinto y después vuelve digamos, la regularidad de los puestos anteriores, ¿ya? Una pregunta interesante, ¿no? Puede tener un montón de posibles interpretaciones. Como yo le había comentado, el equipo jugó Europa League, entonces uno podría decir, bueno, se desgastó un poco más, ¿cierto? Tiene mucha más carga de partido. Otra posible explicación es qué pasó con el resto de los equipos. Obviamente un juego de competencia, entonces si el United, no sé, si por ejemplo los equipos que están del quinto al 10º se reforzaron mucho mejor que el Newcastle, puede haber un tema competitivo ahí, ¿cierto?
La verdad es que ninguno de estos efectos fue tan significativo, ¿ya? Lo que queremos debatir ahora es entender qué pasó. ¿Será que el torneo anterior fue una ilusión? ¿Será que era un resultado que no era sostenible y el resultado esperado era este? Bueno, este es un tema que queremos discutir ahora con Gonzalo. Ujú. ¿Te sigo contando esto o queremos comentar ahora? Dale. Acá está nuestra interpretación. Mi interpretación, y bueno, y no solamente mía, esta interpretación bastante comentada. Como les dije al principio, las casas de apuestas estaban choqueadas con el quinto lugar del Newcastle. Hubo un montón de análisis acá. Esto fue, piensen que fue hace 10 años atrás, ¿cierto? El 2011. Entre 2011 y 2012, perdón. Como Data Analytics estaba bastante en pañales todavía, había algunos conceptos, de hecho los goles esperados todavía no estaban en la retina de muchas personas, pero las casas de apuestas tenían sus propias métricas para entender qué pasaba. Entonces, lo que los quiero llevar ahora a entender, bueno, hagámosle un doble clic al performance del equipo 2011-2012. Entonces, ¿qué es lo primero que te llama la atención acá, Gonzalo? Bueno, obviamente el lugar en el que está y la diferencia de gol parece ser bastante extraña respecto a cómo se llama a los equipos que lo acompañan. Perfecto. O sea, la diferencia de gol, como tú mencionaste, esos 5 goles de diferencia, hace como parecer de que Newcastle no pertenece acá, ¿no? Es bastante raro, porque en términos de puntos, es verdad, el City y el United tienen 20 puntos, 24 puntos más que los siguientes, ¿cierto? Bueno, casi 20 puntos más que el tercero. O sea, en términos de puntos, bueno, estoy en mi grupo, ¿cierto? Estoy cerca, estuve a 4 puntos del cuarto, le saco un punto al sexto, pero como tú decías, en términos de goles de diferencia, algo raro hay acá. El City y el United están sobre los 50 goles, después el Arsenal y el Tottenham en 25 goles de diferencia, el Chelsea que está sexto sobre 19, la verdad si uno sigue mirando hacia abajo hay bastante más diferencia holgada y tengo solamente 5. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice primero que hay una eficiencia en la forma que el Newcastle hizo los goles, ¿cierto? Porque para tener una diferencia de 5, solamente 5 goles, habiendo ganado 19 partidos, es bastante poco común, digámoslo, ¿ya? Entonces, cuando uno hace un doble clic, entendamos cuál es la tabla de distribución de esas diferencias de gol. Te explico bien macro el gráfico. Lo que tengo abajo en el eje X son las diferencias de goles, ¿cierto? Desde más 5 hasta menos 5. Y lo que tengo en el eje Y son las frecuencias. ¿Cuántas veces se repitió esa diferencia de gol? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo primero que me llama la atención es que los dos resultados más repetidos ganando son el 1-0, que es un resultado súper eficiente para ganar, no el 1-0, es un gol de diferencia, ¿cierto? Y dos goles de diferencia de gol que se repiten 9 veces. Entonces, de alguna manera ganó muy eficientemente, porque si se fijan, tiene solamente 2 resultados donde ganó por más de 3 goles, ¿ya? Que uno esperaría, bueno, un equipo que terminó quinto probablemente debería haber generado mucha mayor diferencia con los equipos que están más abajo en la tabla. En general, obviamente esto es caso particular, ¿ya? Lo otro que llama la atención, y ahí tú dime si ve algo como también interesante para compartir, es que, por ejemplo, tuvo 2 mayores goleadas. O sea, si se fijan, tuvo un partido donde perdió por 5 goles y otro donde perdió por 4 goles. Bueno, aparte de 2 donde perdió por 3 goles, pero más o menos este se compensa con estos 2 que ganó por 3 goles también. Entonces, de alguna manera lo que quiero decir con esto es que estos 5 goles, para llegar a este resultado de 65 puntos, ¿cierto? Con 5 goles de diferencia, el Newcastle fue muy eficiente en la forma que distribuyó sus goles durante los partidos. Es un concepto que les quiero mantener todavía por ahí, lo vamos a abrir en un par de minutos más. ¿Dale? ¿Se entiende, cierto? Sí. Dale, perfecto. Esa es la primera mirada. La segunda mirada que te quiero contar es que yo les dije que la diferencia de gol fue muy eficiente, pero no solamente fue eficiente la diferencia de gol, fue eficiente los goles que, digamos, el ratio de conversión, los goles que convirtieron por cada disparo a puerta, ¿ya? Este gráfico lo demuestra y se lo explico rápidamente. Lo que tengo en el eje Y son el porcentaje de goles por cada disparo a puerta. Entonces, va desde el 40%, que es una tasa de conversión muy alta, ¿ya? Hasta un 10% y ahí lo corté para no seguir bajando. Lo que tengo en el eje X son la cantidad de disparos a puerta, totales, ¿ya? Tengo los valores para el Newcastle en la temporada 2011-2012, para la temporada 2012-2013 del Newcastle, y un promedio de la Premier League. Esto me parece que tomé en los últimos 5 años, solamente para tener un marco de referencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que llama la atención? Que en la temporada 2011-2012 tuvimos, ya soy parte de la burraca.
el Newcastle tuvo una tasa de conversión súper alta, casi 35% de conversión por cada disparo a puerta. Si se fijan... Como uno de cada tres, a fin de cuentas. Exactamente, exactamente. Uno de cada tres disparos que van a dirección a puerta, ¿cierto? Porque aquí no estoy considerando los disparos totales, no estoy considerando cuando Gonzalo Espinosa patea y se le va a cualquier lado. Ese balón no va, solamente dirección a la puerta. ¿Ya? Tiene una tasa muy alta. De hecho, cuando uno mira la cantidad de disparos, o sea, dispararon mucho menos, el 2012 dispararon un tercio más, ¿cierto? Casi 50 goles más que el 2011, pero tuvieron mucha mayor eficiencia el 2011, o sea, cercano al 35%, lo cual es un milagro, digámoslo así. ¿Y por qué? Y quédense con esa palabra por ahora, un milagro, porque cuando uno entra a ver, bueno, ¿de dónde vienen esos disparos? Bueno, aparece la figura rutilante de Papi Cissé. Oye, y además, dime. tenemos un equipo que patea poco. O sea, tiene que estar pateando un 25% menos que lo que están pateando los demás equipos, por lo menos a puerta. Exactamente. Justamente la diferencia del promedio estás viendo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, exactamente. Es justo lo que tú decías. O sea, patearon poco y además, pero lo que patearon a puerta, estoy hablando siempre, ¿cierto? Lo que patearon a puerta fue muy efectivo, ¿ya? Entonces, cuando uno ve el doble clic en Papi Cissé, tiene una tasa ridícula. O sea, el 54% de sus disparos a puerta los convirtió en gol. O sea, que este número es... No quiero ser tan drástico, pero es irrepetible. No quiero ser... La probabilidad es muy baja. Sí, es muy poco estable. Es muy poco estable ese número. Sí. O sea, la posibilidad de sostener un resultado, una tasa de conversión así es cercana a cero, ¿ya? Para que tengan solamente una idea, esa misma temporada que fue la 2011-2012, Messi, lo podríamos tener acá, lo podríamos agregar en los comentarios, tuvo cercano al 30% de conversión por disparo a puerta. O sea, casi el doble, siendo un poco justo con los números, tirándolo un poquito más, casi el doble de lo que Messi consiguió por disparo a puerta, lo cual es ridículo para un jugador como Papi Cissé, que es un jugador, verdad, no un jugador, digamos, tampoco malo, pero no, es un jugador que uno sabe que esa no la va a sostener, o sea, es un jugador maduro ya de esa época. ¿Okay? Y ese año creo que Messi ganó el Balón de Oro, ¿cierto? Bueno, ¿cómo? Probablemente. La probabilidad de que Messi haya ganado el Balón de Oro en cualquier año la haya ganado con 50%. Exactamente. Comparto. Por lo menos estaba en el top 10. Sí, no, seguro. Y la temporada 2012-2013, ¿qué pasó? Su tasa de conversión bajó un montón, que también se alinea con lo que pasó acá el 2012-2013, ¿cierto? Que es más cercano al 20-25% que está acá con Cissé. Ahora uno pensaría... Como la regresión a la media, ¿cierto? Exactamente, lo que pasó acá es una regresión a la media. En términos, Cissé volvió a lo que siempre fue. O sea, tuvo una temporada muy alta en conversiones y después volvió a lo que siempre es, que es lo que pasa un montón de veces, como tú mencionas el concepto de regresión a la media. Uno pensaría que este valor es como súper malo, ¿no? Cuando uno lo compara con el 54%, pero como les mostré acá, el promedio es cercano al 25%, o sea, y obviamente uno esperaría que los delanteros tengan mayor tasa de conversión, pero no es tan así, porque también disparan más, entonces su denominador, ¿no? Su denominador es más alto, entonces también tienden a tener valores de conversión más bajos, ¿ya? Solamente un punto para considerar acá, porque acá uno a veces se pierde con los números y los quiere forzar, uno pensaría como si si un arquero pateó un penal, ¿cierto? A lo Johnny Herrera, y lo convirtió, va a tener una tasa de conversión del 100%, ¿cierto? De disparo a puerta. Entonces, obviamente acá estamos comparando con jugadores que tengan digamos, una tasa importante de goles ese mismo campeonato. O sea, son más de 5 goles, un jugador que esté rematando el arco constantemente. No es un defensa que pateó una vez, hizo un gol y listo, y rompió el ranking, digamos, de tasa de conversión, ¿cierto? Solamente para tenerlo en la cabeza, y creo que es un punto importante, ¿ya? Ahí quiero agregar que, ¿cómo se llama? Hace poco leí que estos números son respecto a disparos a puerta, pero respecto a disparos totales, Cristiano Ronaldo, el promedio más o menos de conversión sobre disparos totales está como en el 11%, y Cristiano Ronaldo tiene un 13%. Eso quiere decir que no es tanto más efectivo por cantidad de disparos que el resto de los jugadores en activo. El punto es que Cristiano Ronaldo patea mucho, ¿no? Y por eso convierte tantos goles. Eso también un poco va a aportar a clarificar esos números. Es justamente eso, uno cree que los grandes delanteros brillan porque tienen un talento para convertir, que es verdad, algunos lo tienen, cuando más adelante probablemente vamos a hablar un poco más de los goles esperados, ¿cierto? Y está como convertir más de lo que el modelo espera, digamos, de que en probabilidad se espera que yo convierta, y es verdad, algunos delanteros como Messi lo tienen,
Pero no es tanta la diferencia que sacan ahí, sacan mucha más diferencia que ellos patean mucho más. Entonces, al patear mucho más, Sí. aunque sea un ratio mucho más bajo, consiguen como generar muchos goles. Pero es verdad, Y desde posiciones más eficientes también, que eso es lo otro, como la gran habilidad que tienen Messi y Cristiano Ronaldo es que aprovechan muy bien los espacios. Exactamente. Son muy buenos para generar oportunidades de gol. Para posicionarse y disparar de posiciones con alta probabilidad, exactamente. Acá solamente un valor macro, acá estamos mirando siempre disparos a puerta, ¿cierto? Cuando uno ve disparos totales, los disparos que se me fueron afuera, los que pateé al córner, los que pateé para todos lados, los que no llegaron al arco, lo retuvo, no sé, le rebotó a un defensa, por ejemplo. En esa métrica, Cissé marcó 33% de los disparos, o sea, es igual es harto. alucinante, alucinante. O sea, este mismo temporada, Messi llegó a 23%, o sea, le sacó 10 puntos porcentuales a Messi en términos de disparo. ¿Ya? O sea, estamos viendo acá un hecho poco sostenible, ¿no? Como que al ver estos números, cuando uno ve solamente el 2011, dice, uy, me parece difícil que Cissé... O sea, si Cissé lo hubiera repetido el 2012, estaríamos hablando del Balón de Oro. Estaríamos hablando de la próxima estrella que emerge mundial. Y claramente no era Cissé la próxima estrella. ¿Ya? Solo un último gráfico, bien rápido, que te quiero mostrar. Esto tiene que ver con... Hay un valor bastante documentado que tiene que ver con la proyección de la tabla de posiciones de acuerdo a la tasa de disparos que tengo. Lo dije bien enredado, pero te lo explico, cualquier duda te lo explico al detalle. ¿Qué quiere decir esto? Que en general los equipos que disparan más al arco, ¿ya?, tienden a tener posiciones más altas en la liga al final del campeonato, ¿cierto? Y más o menos hace más lógica. ¿Por qué? Porque el que dispara más probablemente va a convertir más. Si convierto más, tengo más probabilidad de ganar partido y eso me posiciona mejor en la tabla, ¿ya? Hay un indicador que es bastante, como les mencioné, bastante documentado, que proyecta la posición en la cancha, que es el valor que está acá, ¿cierto? Que es Total Shots on Target Ratio, ¿ya? Que tiene que ver con la cantidad de disparos totales respecto al otro equipo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vámonos a los números para abrirlo. Por ejemplo, el Manchester City, lo que me dice acá es que está cercano al 65% del ratio de disparo a puerta. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que del total de disparos que hubo en todos los partidos del campeonato del Manchester City, ¿cierto? Los que ellos patearon y los que recibí, el 65% de esos disparos los generó el City. O sea que a ellos... Exactamente. O sea que a ellos le dispararon el 35%. Como tú dices, como de cada 3 disparos, 2 los generó el City. ¿Ya? Y así va bajando hasta que... disparos a puerta, no son disparos totales. Solamente disparos a puerta. Los disparos con dirección de gol, que son los que están alineados acá, alineados con lo que estoy mostrando acá. ¿Ya? Entonces, esta es la nube de puntos digamos, acá lo que estoy mostrando es la posición en la tabla, ¿cierto? Y el porcentaje del radio de disparos totales. Acá les dije con una pequeña nota. Este valor está más o menos demostrado acá. Estos son los números, se probaron para la MLS, pero son cercanos al 68% de R cuadrado, que es un R cuadrado bastante decente, ¿ya? Tiene una proyección bastante buena. Entonces, la nube de puntos, lo primero que salta a la vista es el Newcastle, ¿no? Parece como que se aleja, es un outlier de la proyección. Descuadradísimo. Súper descuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que el Newcastle, de alguna manera, tuvo una posición más alta, ¿cierto? La quinta, respecto al ratio de disparos totales, que si se fijan, es más bajo que el 50%, me parece que era el 48%, ¿ya? Todo lo que está sobre la línea, acá en este triángulo de acá, son equipos que de alguna manera performaron mejor de lo que fue su ratio de disparo. O sea, sus disparos fueron mucho más eficientes, que es un poco lo que mostré acá, ¿cierto? Pero lo más interesante es lo más interesante es que cuando uno proyecta, digamos, la línea de tendencia, que es la línea que está acá, esta línea de estadística, la línea de tendencia, ¿ya? Por ejemplo, lo que esta línea me dice es que, teóricamente, dado ese valor, dada esa proyección de disparo, el Newcastle debería haber terminado en la posición 12 y no en la 5. ¿Ya? Y eso cuadra perfecto con lo que había tenido la temporada anterior. Y eso cuadra perfecto con la temporada 2012, hace sentido y todo nos deja tranquilo como valor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el resultado del Newcastle fue muy bueno el 2011-2012, ¿ya? Pero, y acá el punto que quiero llevar a la mesa, es que hay que ser escépticos cuando se gana, pero también hay que ser escépticos cuando se pierde, ¿ya? O sea, probablemente, ¿qué pudo haber hecho la plana ejecutiva me vuelvo atrás un par de slides solamente para cerrar la idea que vamos a debatir, pero viendo este resultado, yo creo que una mejor solución, antes de ponerse a renovar, ¿cierto? Renovar el equipo, decir como esto es lo que yo me proyecto, quizás un mejor análisis hubiera hecho, hagamos un doble clic en lo que pasó el 2011, ¿cierto? Entendamos qué pasó y a partir de eso proyectemos, porque poniéndonos los zapatos
100% económico, que no es algo que me sienta muy cómodo cuando estamos hablando de fútbol, ¿cierto? 100% económico y sin pensar un poco en el performance deportivo, uno podría haber dicho, estos valores que ganó, que generó acá CICE, son irrepetibles, ¿cierto? O digámoslo más suave, hay muy baja probabilidad de que se repitan, ¿ya? Entonces, es un muy buen momento para vender, ¿no? Que es un poco lo que hacía el Arsenal. Cuando los jugadores llegaban al pick, lo vendo porque le voy a sacar un montón de plata. Y yo sé que ese valor no va a volver. O sea, hay una muy baja probabilidad de que si hubiera sido el Balón de Oro, hubiera sido una estrella mundial. Entonces, me aprovecho el momento de un jugador, lo vendo y me compro otro jugador que probablemente hubiera sido mucho más barato, ¿no? Porque los goleadores siempre son más caros, si no pregúntenle a Carlos Heller, ¿no? Al goleador de campeonato siempre todos lo quieren tener. Entonces, me parece este tipo de análisis como interesante. Obviamente esta no es la verdad, esta es una interpretación, pero me parece interesante para abrir el debate. Así que vuelvo a... Buenísimo. ¿Te parece si te cuento la historia del Liverpool? O sea, del Dortmund. Dale. Vale. Voy a presentar. Mientras tanto, voy a rellenar porque este es este archivo de acá. Y no sé cómo... ¿se ve en pantalla completa o no? No. No, tengo que ponerle full screen. Aquí estamos experimentando. Ver en pantalla completa. Bien. ¿Ahora sí se ve en pantalla completa? Perfecto, sí. Bien. Entonces yo, un poco, Rodrigo contó la historia de Newcastle y cómo un equipo de cierta forma performó más allá de sus posibilidades y por lo tanto nosotros lo contamos como un efecto suerte en el fútbol. Y acá vamos a hablar del caso contrario, que es el Borussia Dortmund de la temporada 2014-2015. ¿Ya? Un poco de contexto, obviamente todos saben, el Borussia Dortmund es el segundo equipo más popular de Alemania. También sabemos que es el tercer equipo que tiene más títulos. Ahora, todo eso es lo mismo, porque el Bayern Múnich lleva 30 versus los demás llevan bastante poco. Ahí el poder bávaro es brutal. Sin embargo, el Borussia Dortmund, aún así, a pesar de no tener tantos títulos como el Bayern Múnich, sigue siendo el segundo equipo más popular de Alemania. Además, tenemos un Borussia Dortmund que está siendo dirigido por Jürgen Klopp, que obviamente llegó a transformar la institución. Con Klopp, el Borussia Dortmund ganó 2 títulos de liga, 2 Bundesliga, ganó una DFB Pokal, llegó a una final de la Champions memorable, que perdió casi hacia el final con un gol de Robben, que le pegó mal y entró al arco, una locura. Pero tuvo pasajes muy interesantes, como cuando goleó al Real Madrid. Ahí vemos a Lewandowski celebrando el 4º gol. Y obviamente tenemos un equipo que venía en alza, ¿cierto? El año anterior había sido segundo. Los años anteriores había tenido esta temporada de ¿cómo se llama? De finalista de Champions, había sido bicampeón de la Liga Alemana, y por lo tanto habían bastantes expectativas de lo que podía hacer Jürgen Klopp, que acababa de renovar su contrato con el Borussia Dortmund para seguir otros 4 años. Entonces, ¿qué pasó? Previo a la temporada 2015, obviamente el Borussia Dortmund enfrentaba una encrucijada. Se acababa de ir Lewandowski al Bayern Múnich. Lamentablemente el Borussia Dortmund recibió 0 pesos por eso, porque Lewandowski dejó correr su contrato hasta que se venció y firmó como agente libre en el rival, en el gran rival que tenía el Borussia Dortmund en ese momento. No sabía, qué pésimo. Sí, no, terrible. El tipo se quería ir, no lo vendieron la temporada anterior, lo quisieron vender y al final terminó dejando correr el contrato para irse gratis. Que es un poco lo que va a pasar con Messi probablemente ahora, que también está dejando correr el contrato para después elegir para dónde ir. Financieramente parece ser una decisión terrible, pero bueno, aquí le hacemos un poco el quite al fútbol negocio. Por lo mismo, nos gusta hablar más del deporte, de lo que ocurre dentro de la cancha, que lo que ocurre en las salas de directorio. Entonces, para un poco reforzar el equipo y compensar la partida de el que hoy día es el mejor delantero del mundo y en este momento está en camino a convertirse, de hecho ganó el premio al mejor jugador del mundo recién Lewandowski, trajeron a Ciro Immobile, que venía como goleador de la Serie A, volvió de un préstamo Shinji Kagawa
trajeron a Matías Ginter, que es un centro central bastante prometedor, y trajeron al colombiano Adrián Ramos. Entre estos 4 jugadores representaban una inversión de 50 millones de euros, que para lo que es el fútbol alemán es una cifra bastante elevada. ¿Ya? Normalmente los equipos alemanes no son muy de abrir la billetera para comprar jugadores, y en esta temporada el Borussia Dortmund invirtió bastante para compensar el desmantelamiento paulatino que había tenido este plantel que llegó a la final de la Champions. Ya no estaba Götze, ya no estaba Lewandowski, ya no estaba Gundogan. Entonces, este es el equipo que trataron de armar para seguir peleando en la liga alemana. Pero ¿qué pasó? Después de un comienzo terrible, el primer partido el Borussia Dortmund pierde contra el Bayer Leverkusen recibiendo el gol más rápido de la liga. A los 9 segundos va perdiendo 1-0. Y eso es, de cierta forma, una crónica de una muerte anunciada, de cierta forma. El Borussia Dortmund empieza a perder bastantes partidos y termina la primera rueda de la Bundesliga en el puesto 17. En la Bundesliga son 18 equipos, o sea, estaba en zona de descenso directo. Sí, acá solamente un comentario, solo un comentario, Gonzalo, yo me acuerdo perfectamente de como lo que decían los periódicos, ¿cachai? Lo que salía en la tele, y mucha gente hablaba ya del fin de un ciclo, ¿no? El fin del método Klopp, de alguna manera, con el gol que tú mencionabas, el gol rápido que le hicieron, el gegenpressing ya no estaba funcionando de alguna manera, era como, había un montón de críticas de lo que pasaba dentro del campo de juego. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, un poco para los que no están familiarizados con el término, gegenpressing es como esta forma muy alemana de jugar, que de cierta forma Klopp lo perfecciona, que es esta capacidad de, en el momento que pierdes la pelota, ir a presionar para recuperarla y no dejar al rival armar, que a los equipos alemanes les funciona muy bien, si no pregúntale a Brasil en la semifinal del Mundial del 2014, y que Klopp lo ha llevado como a la mejor expresión de esta forma de jugar. Sí. ¿Ya? Solo para agregar, ¿puedo agregar un comentario ahí, Gonzalo? Porque, o sea, es verdad lo que tú mencionáis. Yo creo que la traducción para nosotros es presión alta, ¿no? Una presión alta que genera, apenas la pierden en el campo, digamos, muy cerca del área contraria, presionan con todo, y también yo creo que hace sentido un poco con la escuela clásica del fútbol alemán, que en general juega sin 10, ¿no? Que juega con 0. Entonces, al final, el gegenpressing para ellos es el habilitador, el que genera la última jugada. Ellos no la generan con un 10 como el 10 estilo sudamericano, ¿cierto? El enganche, sino que la generan a través de un error contrario, presionando al defensa que está saliendo. Tal cual, tal cual. Y de hecho, es un poco la razón por la que Özil siempre es como el jugador más criticado en Alemania, pese a que es un jugador que es un superclase, es porque los alemanes no están acostumbrados a jugar con un jugador de esas características. Exactamente. Ellos todos tienen que presionar. Aquí, Jorge Valdivia muere. Sí, no, Jorge Valdivia jamás habría podido jugar en Alemania. A esto quiero agregar la anécdota. Se ve ahí que en la fecha 13 el Dortmund alcanza el último lugar, y en esa fecha los jugadores salen a pedirle disculpas a los hinchas por el último, y hacen un evento en el cual los jugadores les sirven cerveza a los aficionados, previo a un partido con el Hoffenheim, y que de hecho esta semana le ganan al Hoffenheim, pero después obviamente la caída libre continuó. Y como comentáis tú, Rodrigo, se hablaba del fin del gegenpressing o el fin de Klopp, que Klopp había sido como un entrenador que se puso de moda, pero que estaba regresando a la media, como dijimos en la presentación anterior. Sin embargo, habían opiniones disidentes en la comunidad más científica del fútbol. ¿Ya? Un comentario, ¿estáis sugiriendo que los hinchas del Colo deberían darle Pilsen del Sur, entonces? ¿Deberían darle qué? Una Pilsen del Sur, una javita cada hincha. Claro, ahí, bueno, Pilsen del Sur aprovechó muy bien el hecho de que Colo-Colo jugó la promoción y lanzó una promoción porque estaban en promoción. Yo encontré notable ahí al equipo de marketing de Pilsen del Sur de un poco aprovechar la instancia, ¿ya? Los genios. Pero sí, aquí evidentemente el equipo no estaba consiguiendo los resultados, pero lo que a mí me gustaría, y aquí hay imágenes del equipo sirviendo cerveza, lo que quiero mostrar es un poco qué es lo que pasó realmente. ¿Ya? Nosotros vemos un equipo que lleva 15 puntos, que tiene menos 8 de diferencia de gol y que va penúltimo al final de la primera rueda. Sin embargo, habían grandes diferencias entre lo que a mí me gusta decirle el output y el outcome.
entiendo el output como lo que el equipo es capaz de generar y el outcome como el resultado de las cosas que genera. Entonces, existen un montón de métricas que las vamos a ir comentando en la medida que vayamos sacando más videos, que permiten de cierta forma predecir cómo se van a comportar los resultados, ¿ya? Existe una métrica de goles esperados, que ya la mencionó Rodrigo, que es básicamente una métrica que permite predecir cuántos goles va a hacer un equipo en el corto, mediano y largo plazo. Obviamente en el largo plazo performa mucho mejor que en el corto plazo, pero eso es harina de otro costal. Entonces, en base a lo que el Dortmund estaba generando, en realidad no debía llevar 18 goles a favor, sino que debía llevar 25. Y también en la otra mitad de la cancha tenía el mismo problema. En vez de llevar 26 goles en contra, solo debía llevar 17. Eso quiere decir que los modelos estaban prediciendo que el Borussia Dortmund debería haber llevado más 8 diferencias de goles. Es más, el Borussia Dortmund llevaba 15 puntos, pero los modelos predecían que debía llevar 30. Y con esos 30 puntos, el Borussia Dortmund debería haber marchado cuarto en vez de 17 en la tabla de posiciones. Eso quiere decir que el equipo estaba generando bastantes situaciones de gol con bastante peligro, estaba en la otra mitad de la cancha, estaba evitando situaciones de gol con bastante peligro, pero estaba teniendo tanta mala suerte que en un lado no estaba convirtiendo y en el otro lado sí le estaban convirtiendo de situaciones bastante menos peligrosas que lo que debían ser. Esto obviamente lo vio Ian Graham, ¿verdad? Que es el líder del equipo de investigación del Liverpool. Es decir, que seguían siendo el segundo mejor equipo de Alemania, el Dortmund. Pero la performance, los resultados que están obteniendo, no se cuadraban con lo que estaban generando. Ellos analizaban 10 temporadas de la Bundesliga y lo que ocurría era que el Dortmund era el segundo equipo con más mala suerte en esas 10 temporadas. O sea, estaban generando muchas ocasiones de gol y por mala suerte no las estaban pudiendo convertir y además estaban evitando situaciones de peligro en su propia portería, pero le estaban convirtiendo igual producto de esta misma mala suerte. Entonces, ¿qué pasó? Eventualmente las cosas regresaron a la normalidad. El equipo no hizo grandes cambios, pero la mala suerte se empezó a revertir, los valores empezaron a retornar a la media, y por lo tanto el Dortmund logró escalar y se ubicó séptimo al final de la temporada, que le permitió incluso alcanzar la Europa League. Sí. Oye, el Liverpool, obviamente... ¿sí? No, dale. Sí, el Liverpool, obviamente, esto Ian Graham lo comenta porque lo estaba analizando y de cierta forma dejó ver que el Liverpool estaba muy pendiente de la situación de Klopp. Según los análisis de Graham, Klopp era el segundo mejor entrenador del continente, el segundo mejor entrenador de Europa, pero que estaba teniendo muy malos resultados y que por eso, en ese sentido, era como una joyita escondida. El Liverpool, obviamente, decidió respaldar a Ian Graham y su análisis y se lleva a Jürgen Klopp a Liverpool, y hoy día Jürgen Klopp logró finalizar la sequía de casi 30 años que tuvo el Liverpool sin ganar la Premier, ganó una Champions League y es hoy día uno de los mejores equipos de Europa. Perfecto. ¿Esos anteojos? Ya vendrá. Work in progress. Sí, súper interesante. Mira, con eso tenemos como dos visiones. Tenemos como la visión de la buena suerte de cómo se llama, del Newcastle, que logró performar más allá de sus recursos, como dicen en el boxeo, pegar más allá de su peso. Y por otro lado tenemos el Dortmund, que en realidad tuvo bastantes problemas en esa temporada, pese a que estaba jugando bastante bien. Sí. Solo para complementar lo que tú decís, Gonzalo, que te veo pegado, no sé si está ahí. Sí, súper interesante. Yo creo que, como tú decías, hay un caso de la buena suerte y el otro de la mala suerte, y en ambos se puede ver la regresión a la media, ¿no? Que es un poco lo que estamos queriendo como mencionar acá, esto de la sostenibilidad de los resultados. ¿Qué tan sostenible era que el Dortmund siguiera una posición baja? ¿Qué tan sostenible era que el Newcastle siguiera una posición alta? Al final todos tienden, por ley de los grandes números, a volver a su performance, al performance oculto, ¿cierto? A lo que está detrás de los números. Yo creo que... Claro, hay algo subyacente ahí, ¿cierto? Como indicadores que son subyacentes a lo que son los resultados. Exactamente, no, está súper bueno. Y yo creo que al final, y un poco para abrir el debate, yo creo que hay que ser escéptico. Yo creo que el comentario acá, hay que ser escéptico
escéptico, no aséptico, escéptico. Escéptico respecto a cuando se gana, pero también hay que ser escéptico cuando se pierde, ¿ya? Acá, yo sé que acá puede ser bien filosófico y bien teórico, porque pídele ser escéptico a un hincha cuando su equipo baja a la segunda división y tú le vayas a explicar, no, lo que pasa es que tuvimos mala suerte, no hay que entender eso. No, O sostener un técnico, por ejemplo, si Klopp hubiera descendido, probablemente no sería el Klopp que es hoy. O sea, aunque el Liverpool hubiera visto todo esto, al final es poco sostenible, ¿cachai? Tenéis que tener una espalda, hay que tener también resultados concretos, no solamente resultados teóricos, pero yo creo que un lindo debate que se abre, sobre todo desde el punto de vista del scouting, ¿no? Porque como tú mencionaste esto de Ian Graham, como el Head of the Research de Liverpool, que al final toma esta oportunidad, la lleva, también uno podría hacer ese mismo análisis con jugadores, ¿cierto? A través del performance. Este jugador está performando mal, por ejemplo, porque tiene malos asistidores. Entonces yo voy a ese delantero y me lo llevo y le pongo un asistidor bueno y le saco su máximo potencial. O sea, ese tipo de doble clic, desde el punto de vista del scouting, es fantástico. Así que... Claro, tal cual. De hecho, nosotros vimos a Larry Hay, que llevaba 17, 18 goles, le sacaron al asistidor y no apareció más, hasta que volvió al asistidor y volvió a anotar. No, y el asistidor que le pusieron era Ángelo Enrique, que le quitó disparos interesantes, los tomaba también Ángelo Enrique, estaba disputando por las mismas opciones de gol, así que... Tal cual. Sí. Ahí faltaba el Nico Guerra, que una de sus habilidades ocultas es que habilita bastante a sus compañeros en delantera, que es algo que no se ve tan claro cuando uno ve el partido. ¿Te acordáis en nuestro análisis que aparecía Nico Guerra entre los máximos habilitadores? Sí, tal cual. Bueno, Nico Guerra se fue a préstamo ahora. ¿Cuál? Sí. Nico Ward. Cuéntame más de los grandes números. Yo creo que esa es una muy buena forma de partir este debate. Sí, mira, yo creo que, te voy a presentar ahora en el slide, pero quiero antes dejar planteado un punto acá que tiene que ver con, ¿por qué el fútbol es así? O sea, ¿será que esto pasa en otros deportes? ¿Por qué esta sostenibilidad? Al final, yo creo que lo que estamos diciendo acá es realmente, ¿la tabla de posiciones miente? ¿O hay que mirar con escepticismo lo que la tabla de posiciones nos dice? Es el tema que quiero presentarte ahora. Simplemente, Dame un segundo que esta cuestión... Qué buen nivel gráfico tenemos. Pero una discusión al lot, aquí nos preparamos para discutir. ¿Nos preparamos para la weá? Sí, somos opinólogos, pero con preparación. No, somos como el pebre, somos picantes pero preparados. Notable, me gustó. Acá está, ¿se ve, no? Perfecto. Ya, entonces, algunas consideraciones e ideas como generales para seguir un poco disectando este monstruo, ¿cierto? Lo primero que les quiero decir es que mientras menor sea la cantidad de goles, puntos, carrera, digamos, scoring en un deporte, mayor es la probabilidad de que la suerte influya en él, ¿ya? Este es como si uno lo quiere, es como un teorema, ya un corolario general. ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, si se fijan, el fútbol acá, cuando uno compara con otros deportes que digamos son deportes de equipo, ¿cierto? El fútbol tiene 2,7 goles en promedio, está cercano ya a 2,8, pero la verdad es que históricamente se ha mantenido bajo los 3 goles, ¿ya? Pero cuando uno compara con el béisbol, por ejemplo, donde ocurren en promedio 9 carreras por juego, ¿cierto? El básquetbol, donde son alrededor de 200 puntos por partido, la verdad es que el accidente de convertir o no convertir, en el caso del fútbol un gol, en el caso del béisbol una carrera, ocurre siempre, pero la verdad es que no es tan significativo como sí es significativo en el fútbol, ¿cierto? Porque la mayoría de los partidos se definen por un gol, o son empate o se definen por un gol. Entonces, el equivocarme en este accidente que llamémosle accidente, ¿cierto? Que el acto de convertir un gol, que es súper difícil convertir un gol, si se fijan, en 90 minutos pasa menos de 3 veces en promedio, son alrededor de 50 posiciones por equipo cada partido. Eso quiere decir que la tasa de conversión tiene que ser como un 3%, una cosa así. Es ridículo, o sea, es absolutamente ridículo. Por ejemplo, en el béisbol, que también es un deporte de bajo scoring, pero a pesar de que es bajo scoring, todavía sigue siendo mucho más. O sea, que yo, por ejemplo, tenga el accidente de convertir o no una carrera, la verdad es que no me va a cambiar el resultado mayormente. O sea, en vez de haber ganado por 4-1, voy a ganar por 4-3. O sea, voy a seguir ganando. Hay como una consistencia entre el acto de marcar o no. Peor aún en el caso del básquetbol, ¿no? Donde la mayoría de los partidos por más de 5 puntos. Entonces, si yo hice o no hice esa canasta que lancé y pegó en el aro y se quedó girando, ¿cierto? Y al final, la verdad es que, en general, obviamente aquí hay cosas que uno se define en el tiempo extra, hay partidos que se definen, todo deporte de alguna manera tiene
varias dinámicas, pero el convertir o no convertir, la verdad es que no es tan drástico como si ocurre en el deporte. Entonces eso ya me deja mucho más abierto, digámosle suerte, después vamos a entender un poquito qué hay detrás, ¿ya? Eso es lo primero que les quiero decir. Entonces el fútbol tiene esa particularidad. Dado esta particularidad, lo interesante que pasa es que los equipos buenos, y acá hay una trampa hay una trampa semántica acá de que es cuando digo mejores equipos, y también lo queremos abrir un poquito más, pero créanme esto por ahora, los mejores equipos ganan con menos frecuencia en el fútbol que en otros deportes, ¿cierto? ¿Por qué? Claro. Porque el acto de marcar es un accidente, como lo vengo repitiendo, ¿cierto? Entonces, que entre o no entre la pelota me va a definir que el equipo más poderoso gane o que el equipo menos poderoso pierda, ¿cierto? Entonces, ese accidente, dado que ocurre menos en un deporte con bajo scoring, hace que esté más, hace que el azar de alguna manera mueva mucho más ese mundo, ¿cierto? Sí. Y el tercer punto, que es súper relevante, y de acá esto se amarra con un poco lo que te decía, la trampa semántica de decir los mejores equipos, es que cuando uno habla cuando yo digo este equipo es mejor que otro, ¿qué estoy diciendo? En general lo que uno trata de decir es que si esos equipos jugaran en una muestra de 1 millón de veces, el que es mejor empezaría a tener una supremacía sobre el otro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el fútbol en particular? Que es una muestra pequeña, ¿cierto? En general, por ejemplo, la Premier League son 38 partidos, son 20 equipos, donde juegan 38 partidos cada uno. La Liga Chilena, por ejemplo, recién terminada, fueron 18 equipos, donde juegan 34 partidos cada equipo, ¿cierto? Entonces, 38 partidos, la verdad que es una muestra bastante pequeña, o sea, no alcanza para generar una regularidad en resultados, no alcanza para tener regresión a la media, por ejemplo, lo que tú mencionabas de Klopp. Probablemente si un equipo tuvo la suerte que se le dio dentro del mismo torneo, de cierta forma. Porque esa regresión a la media podría haber ocurrido al torneo siguiente. Exactamente, eso es lo que te quiero decir. Al final, si el equipo tuvo un mal comienzo, es muy difícil que vuelva a tener una regularidad que le permita digamos, crecer, ¿cierto? Que un poco lo que le pasó a Coquimbo, que el resto de los equipos empezaron a jugar, se empezó a quedar atrás, tenía un desgaste importante y al final no logró como retomar al nivel que tenía previo a su participación en etapas finales, digamos. Venía desgastadísimo también por la cantidad de partidos consecutivos que jugaron. No tenía plantel. Un tema interesante para que discutamos es que la holgura de los planteles pequeños respecto a los planteles grandes, que al final los 5 cambios te permite a los equipos grandes ostentar aún más. Favorece. Exactamente, ostentar aún más sus plantillas gigantes y plantillas millonarias. Entonces, al final se termina con esto. Pero esto es un tema súper importante. Estaba viendo la banca que va a poner el Chelsea para el partido creo que juegan con el Atlético de Madrid. La banca del Chelsea le costó 400 millones de euros. Va a estar Havertz en la banca, va a estar, ¿cómo se llama? Pulisic en la banca, va a estar Kanté en la banca, entonces una banca carísima. Y eso obviamente habla mucho del impacto que tiene el poder económico a la hora en la banca de suplentes, donde más se nota. De repente un equipo puede hacer una buena corrida con los 11 jugadores titulares y no más, pero en la medida que se va estirando el campeonato, se va jugando cada vez más seguido, la banca empieza a tener un mayor impacto. Exactamente, sí. O sea, es difícil armar un 11 competitivo, imagínate tener 5 jugadores que de alguna manera sostengan ese performance en el tiempo, en la banca. No, súper importante. Pero bueno, acá viene el tema que cerrando un poco la idea de acá, ¿por qué hablamos de mejores equipos, entre comillas, y trampa semántica? Porque la verdad es verdad, cuando hablamos de mejores equipos, estamos hablando de mejores teóricos, ¿cierto? Mejores si hubiera 1 millón de repeticiones. Pero el torneo de fútbol, los deportes en general son repeticiones cortas. Bueno, por ejemplo, el básquetbol son un montón de partidos, ¿cierto? El béisbol, que me lo sonaba, son 162 partidos. O sea, hay una masa crítica de muestra donde me permita decir este equipo es mejor que este otro, ¿cierto? En el fútbol me enfrento 2 veces contra un equipo y that's it, ¿cierto? Y por ejemplo en el básquetbol, que es un punto importante, que es verdad, después hay playoff, pero hay una serie a 7 partidos. O sea, es raro que un equipo que no es el mejor gane. Eso, justamente eso. Es raro que en 7 partidos no comience a prevalecer como el equipo que objetivamente es mejor, algo que en el fútbol no pasa. Tendría que ser algo así como los Cavaliers contra los Warriors cuando ganan los Cavaliers, que los Warriors venían de un 73-9, venían arrasando en playoffs, pero se enfrentaron contra un LeBron inspiradísimo y terminó llevándose la serie los Cavaliers. Exactamente. Siempre puede influir la suerte, pero digamos acá. Entonces, volvemos al punto. ¿Ganan los mejores?
y acá está mi opinión, voy a dejar de compartir pantalla y para que nos vamos directo a al Nos debate. vemos las caras también. Me Exactamente. pone hoy día. Muy bien. ¿Hay, hay todavía? ¿Hay cancha? Sí. ¿Hay Me quedan pasto? como 4 pelos todavía. Pasto. Muy bien. Sí. Pero en el fondo el punto, ganan los mejores en el fútbol. Mi respuesta y mi propuesta es, yo creo que ganan dado el tipo de torneo que existe. O sea, ¿qué equipos van a ganar? Van a ganar los equipos que están más concentrados en estas muestras pequeñas, van a ganar los equipos que tienen probablemente mejores bancas, ¿cierto? Que se pueden preparar ante lesiones importantes, tienen de dónde sacar recursos, y los que tienen de alguna manera la forma de enfrentar estos torneos cortos. Si vuelvo al punto atrás, y no quiero ser reiterativo, pero si fueran 1 millón de muestras, 1 millón de partidos para yo testear mi equipo, ganarían los mejores objetivamente. Ahora, el fútbol lamentablemente no es así, y tenemos que quedarnos con el mejor de este tipo de torneo, ¿cierto? Es como una probabilidad condicional, dado el tipo de torneo. Claro, y ahí hay equipos que son coperos o que de cierta forma tienen esa capacidad para sacarle provecho. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en lo que fue Inglaterra 2018. Inglaterra en el Mundial de 2018 llegó a una semifinal sin haber hecho un gran fútbol, gracias a que en muestras pequeñas, como un torneo de 7 partidos, lograron sacarle mucha ventaja a lo que son las pelotas paradas. Entonces, efectivamente, tenía un Inglaterra que llegó a la semifinal de un Mundial, que podría llegar a la final, que bueno, perdió en extra time contra Croacia, pero que, ¿cómo se llama? No era realmente un muy buen equipo que había merecido de cierta forma ser finalista de un Mundial. Entonces, dado el tipo de torneo, Inglaterra le logró sacar bastante provecho. También tuvo buen sorteo y una llave bastante accesible también. Pero en general se puede decir que Inglaterra no era de los mejores equipos del torneo, pero fue semifinalista. Sí, no, y de hecho, bueno, el tema que tú mencionáis ahí de la Copa del Mundo. La Copa del Mundo, 7 partidos, un mes donde te jugáis todo, te jugáis la vida en 7 partidos. Imagínense, 7 partidos, o sea, un equipo de barrio podría ganar en 7 partidos. Una buena racha y ganáis. O sea, es súper. Por esto no quiero decir que es fácil, pero al final hay un factor ahí de cómo es el día, de cómo me levanté, alguna lesión importante en el torneo. O sea, el caso que tenemos, por ejemplo, no sé, el Paraguay de la Copa América del 2011, que llegó a la final sin ganar ningún partido, ¿cierto? Claro. O sea, accidentes van a pasar siempre, y en el fútbol probablemente van a seguir pasando más, dado las dinámicas que ocurren debajo de ellos. ¿Sí? Claro, pero el torneo en tipos liga, de cierta forma, se da un poco esa posibilidad de que estas pequeñas rachas no tengan tanta influencia. Por eso que hoy día, por ejemplo, podemos decir con total comodidad o con total tranquilidad que es muy posible que la Católica sea el mejor equipo del fútbol chileno, porque lo ha demostrado a lo largo de 3 campeonatos seguidos y es una muestra bastante sostenida. Sí, no, hay que ser demasiado, echarse mucha gente en contra. Yo sí creo que son el mejor equipo. Sí. Hay muy buenos otros equipos que, como hablamos al principio, tuvieron malos comienzos. Por ejemplo, Higgins tuvo un muy buen final. Ahí Palestino también tuvo un mal comienzo y tuvo un buen final. Exactamente, la U también terminó bastante bien como venía. Sí. Pero sí, o sea, hay un tema ahí con respecto al mejor. Lo que yo sí sé, o sea, lo que no es que sé, lo que yo pienso es que hay que ser siempre escéptico cuando se gana y cuando se pierde. Yo creo que ese es un análisis que es súper importante, que, no sé, de la mirada de un gerente deportivo, de la mirada digamos, de un incumbente a la institución y de un externo a la hora de, ¿cierto? de tener como buscar scouting, oportunidades de digamos, transferencia de jugadores. Es importante analizar por qué se siguen los resultados. Y acá hay un sesgo súper importante, que uno piensa que el que gana siempre es el mejor o el que performó mejor. Y ese es un poco lo que queremos traer acá, ¿no? A veces uno piensa como, por ejemplo, en el caso de la Católica, bueno, no tengo argumentos para decir que no lo es, pero yo creo que el debate está abierto. O sea, ¿será que el campeón es el mejor? Es el mejor porque ganó, está bien. Hay como les decía, hay una trampa semántica, pero siempre creo que pueden entender un poco, bueno, por qué ganó, por ejemplo, Pizzi cuando ganó la Copa Centenario, ¿cierto? Uno podría, eso de alguna manera nos nubló a todos como, este es el técnico y vamos a seguir teniendo una buena racha, que finalmente no pasó. Entonces, sería interesante analizar, entender, yo no he visto los números de Pizzi y cómo fueron a lo largo de ese periodo, ¿cierto? Pero es importante como dar un paso hacia atrás. Está bien, salimos campeones, pero analizar, ¿cierto? Y lo mismo hay que tener... Lo mismo pasa cuando perdemos. Ahí pasa mucho que después de la guerra somos todos generales y dejamos de cierta forma que los resultados dicten la narrativa. Por ejemplo, hoy día hablamos de lo que es, no sé, pues España 2010, el mejor equipo del mundo, probablemente una de las mejores selecciones de todos los tiempos,
pese a que hizo 8 goles en 7 partidos, que esa es otra discusión. Sin embargo, la narrativa podría haber cambiado completamente si Robben no se pierde ese gol mano a mano con Casillas, que se perdió 2 de hecho. Sí. Entonces, de cierta forma, dejamos que los resultados dicten la narrativa y por eso terminamos diciendo que es el campeón, el mejor equipo del torneo. Y no siempre es así. Podemos ponernos a buscar casos en los cuales el mejor equipo no fue campeón. Yo, por ejemplo, al ojo se me ocurre Holanda 74, Brasil 82, Hungría 54, que eran los mejores equipos del torneo, pero que porque son torneos cortos y perder un partido te mata, efectivamente terminaron no siendo campeones. O Francia 2006, o Brasil 2006. Brasil 2006 era un equipazo. Equipazo, Brasil 2006, equipazo. Sí. Ese es harina de otra cosa. A mí me gustaría en unos próximos videos hablar de lo que es ganar versus gustar, o bilardismo versus menotismo, o la nuestra contra el antifútbol. Me encanta ese tema. Lo vamos a dejar para otro video. Rústico versus lírico. Rústico versus lírico. Mira, a mí, antes de entrar de lleno en la discusión de si gana el mejor, quiero cuestionar de cierta forma la definición de mejor. ¿Ya? Yo encuentro que uno, desde un punto de vista intuitivo, tiene una opinión respecto a cuál es el mejor equipo, ¿ya? Pero si uno se va como a lo básico, a fin de cuentas, y voy a hacer una explicación bien burda, para mí el fútbol podría reducirse a tratar de hacer goles en el arco contrario y evitar goles en tu propio arco. Y un buen equipo es bueno en las dos áreas, o por lo menos marca diferencia en esas dos áreas, ¿ya? En el arco real y en el arco propio. Para eso hay múltiples caminos, ¿cierto? Hay equipos que evitan que le conviertan goles replegándose mucho, hay otros que se defienden con la pelota, hay otros que presionan la salida, etcétera, etcétera, y no van a hacer cargo de los caminos que elijan para proteger su propio arco o para hacer goles en el arco real. Pero a fin de cuentas el fútbol es un deporte que es multidimensional y es muy difícil encontrar una métrica objetiva para poder decir este equipo es mejor que este otro equipo por ABC motivo. Es muy difícil encontrar esa métrica. Entonces, muchas veces nos encontramos discutiendo quién es mejor o qué equipo es mejor, y en verdad es un choque más de opiniones que una discusión objetiva, porque no existe consenso respecto a cuáles son las métricas que definen un equipo, que un equipo es mejor que otro, y por lo tanto queda abierto a debate. ¿Ya? Sí. Entonces, primero, después, igual uno si bien no existe consenso en las métricas, en general estamos relativamente de acuerdo cuando un equipo es mejor que otro, y tal como decíamos recién, la Católica actual es muy posiblemente el mejor equipo del fútbol chileno. Francia 2018 fue por lejos el mejor equipo del campeonato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien no tenemos métricas claras, sí tenemos más o menos opiniones respecto a cómo se ve un equipo que es mejor que los demás. Sin embargo, el fútbol igual ofrece alternativas a los equipos más débiles que no pueden competir de igual a igual contra los mejores equipos, ¿ya? Y en ese sentido, el hecho de que sea 11 contra 11, de cierta forma permite suplir las falencias que un equipo puede tener al no tener ciertas individualidades o no tener ciertas mejores tácticas, mediante tácticas que le permiten de cierta forma aguantar el chaparrón, echarse atrás, tratar de hacer un gol en la última pelota del partido, etcétera, etcétera. Y para mí esa es una de las gracias del fútbol, tal como decía Rodrigo hace un rato, el hecho de que el fútbol es particularmente un deporte en el que no siempre gana el mejor, sea como sea que hayamos definido al mejor. Para mí es una de las cosas que hacen lo más entretenido posible el fútbol. Cada vez que me pongo a ver un partido, trato de apoyar al equipo que es como más débil, porque me encanta ver cómo ocupan de cierta forma los pocos recursos que tienen para intentar de cierta forma obtener el resultado que les sirve. Después de eso, otra cosa que también vale la pena mencionar es que no es tanto suerte, sino que es el contexto. El contexto del partido igual afecta harto su resultado. La localidad pega muy fuerte. La posibilidad de poner, de repente, insisto, un gol en el minuto 2 y cambia completamente el partido. Si tú te ponías a pensar, por ejemplo, el partido de Brasil contra Bélgica el 2018, Bélgica termina el primer tiempo ganando 2-0, gracias a un autogol, un contragolpe que finalizó muy bien. Pero en ese partido Brasil los mató a pelotazos. Fue una locura, y en la ley de los grandes números se estima que Brasil debe haber ganado alrededor de 9 de cada 10 partidos que habrían jugado Bélgica con Brasil. Entonces, en ese sentido podemos nuevamente hablar del impacto del contexto. Quizás no suerte, pero sí el contexto del partido va afectando de cierta forma el resultado final. Perfecto.
Sí, interesante. Solamente tomando un poco las palabras que tú mencionabas, porque hay métricas, probablemente vamos en algún momento a hacer un doble clic con los goles esperados, ¿cierto? Pero lo que sí Sí. sabemos, métricas que no están tan relacionadas con quién ganó el partido, que por ejemplo podríamos llamarle, no sé, si me permiten, la métrica TNT Sports, ¿cierto? Que es posesión, por ejemplo. Piensa, Sí, es por muy ejemplo, buena. yo creo que como un problema interesante es ver como qué métricas, si por ejemplo yo con el diario del lunes veo un resultado, digo, realmente el equipo que ganó mereció ganar, ¿cierto? Que son las típicas métricas de diario, ¿cierto? Que es Sí. posesión, por ejemplo. La posesión me ayuda, la verdad que está bastante demostrado que no está correlacionado con la victoria, ¿ya? De hecho, un poco, hay un video muy bueno donde a Bielsa, perdón, sí, a Bielsa le preguntan, habla sobre Pep Guardiola, y el titular, obviamente el titular que vende es que una parte dice, Guardiola le hizo muy mal al fútbol. Y uno se queda como, ¿qué? ¿Está hablando mal de Bielsa? Y cuando uno ve el documental, lo que él dice es que le hizo muy mal al fútbol porque generó anti-guardiolistas, que son personas que quieren destruir al que tiene la pelota. Entonces, en el fondo, como el gran artífice de la posesión, ¿cierto? Que el tiki-taka, que Guardiola, de alguna manera, todos los equipos de alguna manera influenció, bueno, al fútbol europeo en tener posesión de la pelota, pero tener la posesión de la pelota si uno no es punzante, si uno no genera, como decía Mauriciano, la posicionitis, gran Mauriciano lo mencionaba, no, la verdad que no está correlacionado. Los grandes equipos, si uno ve la tabla, correlaciona, podemos mostrar un par de gráficos ahí, no está relacionado. Otra que sí está correlacionado, pero está correlacionado cuando uno ve el torneo anterior, ¿cierto? Es la proporción de disparos totales, que fue la que mostré yo. Esa se correlaciona, Claro. pero con el resultado total del campeonato, no con un partido particular. Que por ¿Ya? el partido es una muestra muy pequeña. Y en La ese muestra sentido pequeña, volvemos a lo mismo. exacto, lo que mencionamos recién, si yo pateé 2 veces al arco y después como me eché todo, puse el camión atrás tapando el arco y me dispararon 10, que un poco el tipo, el Argentina-Brasil del 90, o sea, O el Barcelona el otro día que jugó contra, creo que fue el Cádiz, que empata a 1, y el Cádiz tuvo un puro disparo al arco, que fue el gol. Y el Barcelona exactamente, tuvo 23 disparos totales, 5 disparos a puerta, pero hizo un puro gol, que exactamente. fue un penal. Esos partidos no son sostenibles en el tiempo, esos resultados. O sea, si se jugara, como dijiste tú, el partido Brasil-Bélgica, si se jugara 10 veces, Argentina contra Brasil hubiera perdido 9, 9 y media, y en una ganó con un gol de Cani. O sea, es un accidente en la muestra. Pero también sabemos que eso no está relacionado con el partido. La tercera métrica, que es la que sí está demostrada, que está mucho más correlacionada, es lo que les esperaba. Ya que en el fondo Sí. ha sido súper súper abierto y no sé si tú vayas a mostrar algo ahora o lo vamos a dejar para ahí para No, no, concluir. no, vamos a hacer un video aparte de goles pegados. Yo creo que es un tema que admite una discusión más larga. Perfecta, pero solamente para dejar ahí como un poquito la semillita, gol esperado al final, lo que mide es la calidad de las chances que cada equipo tiene. O sea, qué tan buena es la chance que un equipo tuvo a lo largo del partido. Y al final eso es lo que diagnostica Sí, mejor, de alguna manera, quién mereció ganar. sí. Como, yo me acuerdo cuando era chico, había un programa que se llamaba Fútbol para Todos, que mostraban los partidos, pero en vez de poner el marcador real, ponían lo que ellos le decían el marcador moral, que era en base a cuántas chances claras ha tenido cada equipo. Y para mí, los goles esperados es la versión matemática y cabezona de lo que es el marcador moral. Sí, pero ojo, solamente para. No quiero entrar en el detalle del gol esperado porque yo creo que da para otro podcast. Pero, por ejemplo, lo que pasa ahí es que, ¿qué pasa si un jugador, no sé, pateó de la media cancha, ¿cierto? Y la pelota pegó en el palo. Uno diría, casi lo hice, ¿cierto? Como Sí, que no contaría para mí, pero en verdad ese gol esperado era huevo. 0-0-1, una cosa así. El gol esperado, una métrica muy buena, me gusta, pero tiene también un montón de sesgos asociados. Por ejemplo, ese. O sea, si yo pateé una posición muy difícil y casi entra, la verdad que no suma, porque era muy difícil de que hubiera pateado, ¿cierto? Claro. Otro punto, solamente para cerrar ahí con los goles esperados, si no nos vamos a quedar hablando de los goles esperados todo el podcast. El gol esperado o sea, no tiene ninguna influencia que patea, ¿cierto? O sea, si patea Messi o Claro. pateo yo, tenemos la misma chance de marcar el gol, lo cual es ridículo, ¿cierto? No, pero es que no es tan ridículo, porque un poco lo que te decía trato de la música de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Cristiano No es tan Ronaldo. ridículo porque también tengo una buena zurda, no es tan ridículo. Ah, claro, es verdad, es verdad. Yo te vi jugar. A No, ver, que no te hayas metido una cancha en 20 años, ya es otro tema. no, era accidente, ¿no? Un accidente, como dije. Sí, pero ¿cómo se llama? Al fin de cuentas, la diferencia de eficiencia a la hora de patear entre un jugador de clase mundial, super clase como Messi, y el resto de los jugadores no es tan lejana. Entonces, en ese sentido, no es tan irresponsable abstraer quien patea de la métrica de goles esperados. Pero eso es otra harina de otro costal, lo vamos a hablar en otra oportunidad.
hay algo ¿cómo se llama? Que creo que vale la pena mencionar acá. Hay una frase muy buena. A mí me encantan las frases ridículas de jugadores de fútbol. Hay una muy buena de Podolski, que dice, el fútbol es como ajedrez, pero sin dados. Y en verdad, después apareció Peter Kravitz, del staff técnico del Borussia Dortmund, y tomó esa frase y le dio una vuelta y me encantó. Porque dice, el fútbol es como ajedrez, pero con dados. Diciendo a fin de cuentas que el fútbol es un juego de estrategia en equipo, en el cual las acciones que yo realizo tienen una consecuencia en el resultado final, pero sin embargo está expuesto a estos eventos azarosos que, ¿cómo se llama?, que pueden cambiar el devenir de un partido completamente, como puede ser una lesión, un gol tempranero, una tarjeta o algún problema de contexto, la lluvia, lo que sea, puede tener un impacto en ¿cómo se llama?, en el resultado final. Entonces, es un juego de estrategia, pero en el cual la suerte tiene un impacto gigante, que es un poco lo que hemos tratado de decir todo este tiempo. Sí, o sea, esa cita es tremenda, eso es Football Hacker, ¿cierto? Es un libro que le recomendamos a cualquiera de los que está escuchando esto, si alguien lo escucha. Football Hackers es un tremendo libro que tiene un montón de esa historia, comenta esa. Sí. Y en particular hay un tema súper interesante ahí, porque también lo mezclo con lo que mencionábamos antes. En el fútbol es difícil escuchar que alguien habla de la suerte, ¿cierto? Es como mal visto si alguien le echa la culpa a la suerte. Es verdad, ¿cierto? Nunca te va a servir como una excusa, pero es importante hacer un doble clic, porque aunque el jugador no hable de la suerte, pregúntale cuántas cábalas tiene. O sea, ¿qué jugador no tiene? Una locura. Sobre todo en el fútbol sudamericano. O sea, desde la calceta como me la pongo, hasta qué música voy escuchando en el bus antes de llegar al estadio, con qué pie entro. Con la pierna derecha. La camiseta que tengo abajo. No sé, Bilardo, que es el maestro de la... Bueno. Él no le llama cábala, él le llama... se me olvidó la palabra ahora, pero es una palabra muy bonita. Él, por ejemplo, se cruzaba, ¿te acordás que se cruzaba cuando el otro equipo salía? Cuando va a salir el equipo, se tenía que cruzar. Sí, tradiciones creo que le llamaba él, no me acuerdo la palabra exactamente, pero no le gusta hablar de cábala. O sea, hay como una doble moral en el fondo en decir como, no, la suerte del fútbol no existe y gana siempre, que un poco el bilardismo lo que plantea eso. El que gana es el que importa y el resto para la casa. Sí. Siempre vale ganar. Pero también de alguna manera en la propia filosofía del bilardismo tiene escondido detrás que la suerte es súper importante, pero es algo cábala, ¿cierto? Sí, o sea, si tú veis Argentina el 90, ganó 2 partidos. Y uno lo ganó de suerte, literalmente, o sea, no de suerte, pero efectivamente se salvó un montón, que es el partido contra Brasil. Pero básicamente fue una Argentina que llegó a puro empate a la final del Mundial. Y podría haber empatado a la final si no es por el penal. Solamente para cerrar me acordé, le llama costumbres. Bilardo. Costumbres. Una manera bonita. Mira, me encantan las historias de Bilardo. Soy muy fan de las historias de Bilardo. No del bilardismo per se, pero sí de las historias de Bilardo. ¿Cómo? No soy tan fan del bilardismo per se, pero sí de las historias de Bilardo. Me encanta. ¿Sabes? Este es otro tema, pero entre el bilardismo y el menotismo, si hubiera que elegir una, me forzaran a elegir una, yo creo que me iría más para el menotismo. Pero yo creo que ahora, igual el menotismo está de cierta forma como sobrevalorado, en el sentido de que la selección de Menotti, que fue campeón del mundo, llegó de forma bastante bilardista a la final. Sí. Porque lo que pasó con Perú, lo incluyó el gobierno militar y todo eso, uno podría comentar que fue bastante bilardista. La presión de Vidal en el camarín, sí. No, pero o sea, claro, pero al final yo creo que no tiene tanto que ver con los resultados, tiene que ver un poco con lo que plantea y la forma de ver el fútbol. Sí. O sea, por ejemplo, Bielsa uno podría pensar que la combinación lineal de los dos. O sea, sí. Se define el mismo. Hay muchas caricaturas, estamos hablando de un tema nada que ver, pero es un tema interesante para hablar. Hay una caricatura, obviamente, en decir bilardismo y menotismo. Hay como pensar que uno es el antifútbol, el otro es una forma súper irresponsable de atacar el menotismo, ¿cierto? Sin defender, al final los dos tienen un poco las dos componentes, pero el bilardismo también tenía cosas muy buenas, que como el orden táctico, ¿cierto? Que es lo ordenado, por ejemplo, el estudiar al rival. ¿No? Me acuerdo, como te gusta la anécdota de Bilardo, el matrimonio de Maradona cuando fue Careca. Sí. Ricardo mandaba a los defensas a que bailaran al lado de Careca para ver hasta dónde le llegaba. Era como, bueno, de Careca, claro. Todo, y está súper bien. O sea, hay una obsesión que Bielsa de alguna manera también tomó eso, también tomó la parte de Bilardo entre esta como de pensar siempre el arco rival, pero con un orden de alguna manera que es lo que decía Bilardo, ¿cierto? Sí. Aparte de Bilardo, igual hay que darle el tema, hay que darle como innovación táctica también básicamente haber inventado la línea de 3. Ibero, sí. Sí.
no lo inventó, pero Bien. en Sudamérica la trajo él. Sí, sí. De hecho, Sí, creo que el primero que la usó fue en el Dinamo Kiev, pero es los primeros y por lo utilizó en un mundial, que es completamente distinto a ocuparlo en un partido X. sí. Ahora, teniendo a Maradona en su mejor momento en el equipo, bueno, Sí. probablemente si Argentina hubiera ganado el 2014, estaríamos hablando de lo mismo con Con ese equipo, Sabela. ¿no? Claro, Sí. Y Sabela sería. Sabela es de la escuela de estudiantes también. Sí, Entonces, en pero ese igual, sentido, sí, pero ese equipo jugaba bien feo, pero al final, de nuevo volvemos al tema de que lo que importa es ganar o perder, ¿cierto? Al final, lo que deja ese equipo que. Yo soy más, un poco más, no sé, si el equipo gana o no, obviamente es importante, sobre todo si tú no eres hincha de ese equipo, ¿cierto? O es tu selección, es importante ganar, pero desde el punto de vista como del aficionado al deporte, yo me quedo con un poco lo que plantea y lo que deja en la cancha. O sea, sí, imposible no conocer a la Holanda de 84-78, imposible no ver ahí, o sea, cambió el mundo del deporte de alguna manera, sin haber ganado, creo que ganó ¿cómo se llama? La Eurocopa, pero no fue la ganó ganó. el 80 y tanto, la ganó el 88. Claro, como Holanda, pero no ganó ningún título como relevante, ¿cierto? Pero a pesar Sí, de eso cambió el fútbol. sí. Solo para ir haciendo como los comentarios finales, yo creo que estamos relativamente de acuerdo en que en general gana el mejor, pero se ve más bien en muestras largas que en muestras pequeñas. Eso quiere decir que partido a partido no siempre gana el mejor, pero en campeonatos largos se empiezan a notar ciertas tendencias de equipos que son superiores y empiezan a sacar ventaja en puntos. Y mientras Eso, más partidos tenga ese campeonato, más se empiezan a notar las diferencias. eso. Gana el mejor dado el tipo de torneo, de alguna manera. Sí, Perfecto. sí. Perfecto. Chicos, bueno, este es el primer capítulo de lo que ese es el fútbol. Vamos a estar generando videos más cortos, explicaciones pequeñas, y vamos a tener de vez en cuando videos de debates como este para que estén sintonizados y ojalá se suscriban para que nos apoyen en esta cruzada para poder hablar de fútbol a nuestra manera. Así que Eso. muchas gracias. Rodrigo, palabras finales. Cualquier sugerencia, nos encanta el fútbol, nos encanta meternos en temas, aprender cosas nuevas, así que si alguien tiene sugerencias, temas que le gustaría ver, bienvenido. Ahí va a estar nuestro contacto, así que ojalá esta aventura dure harto tiempo y podamos como divertirnos hablando del deporte, del juego bonito, ¿no? Del beautiful game.